Soy Lucero Travieso y esta es la unidad 1. Vamos a hablar acerca de los nucleófilos y los electrófilos. Para empezar, ¿qué es un nucleófilo? Bueno, un nucleófilo es la sustancia que se siente atraída hacia el núcleo, de ahí su nombre, ya que esta es la zona con carga positiva. De manera más concisa, un nucleófilo es la sustancia con alta densidad electrónica. Con esto me refiero a que pueden ceder sus electrones para formar un enlace covalente. Entonces, un nucleófilo y una base son lo mismo, ya que la base, como veremos más adelante, es capaz de ceder sus electrones. Pues no, la diferencia está en que un nucleófilo es un concepto cinético y una base es un concepto termodinámico. Ahora, un electrófilo. De manera simple, un electrófilo es la sustancia que se siente atraída hacia la carga negativa, es decir, electrones, de ahí su nombre. De manera más concisa, los electrófilos son las sustancias deficientes de electrones. Con esto quiero decir que pueden aceptar los electrones. Entonces, ¿es lo mismo que un ácido? Ya que el ácido es capaz de aceptar electrones. No. Como dije, un nucleófilo y un electrófilo son conceptos cinéticos. Con esto me refiero a que son que discriminan el mecanismo de reacción y la energía de activación. Ahora, en el caso de los ácidos y bases, son los que discriminan la entalpía en el concepto de una reacción. Vamos a hablar acerca de los ácidos y bases según Lewis. Bueno, dentro de sus características, en el caso de la base, son neutrofílicos, lo que significa que atraen carga positiva. Son aniones carga negativa, por ejemplo, flúor que tiene -1 y bicarbonato que también tiene -1. Son moléculas con par libre, por ejemplo, el amoníaco y el agua, los cuales los veremos más adelante en algunos ejemplos. Y por último, son óxidos metálicos, por ejemplo, óxido de calcio, óxido de fierro y trióxido de oro. En el caso de los ácidos, son electrofílicos, lo que significa que atraen la carga negativa. Los electrones son cationes, carga positiva, por ejemplo, aluminio que tiene +3 y zinc que tiene +2. Son moléculas con el octeto incompleto, como es el caso de boro, flúor 3 y el ion hidronio. Y por último, son óxidos no metálicos, por ejemplo, el dióxido de carbono, el trióxido de azufre y el trióxido de dinitrógeno. Lewis propone que para poder reconocer una reacción ácido-base, la sustancia debe participar en una adición. Deben juntarse por medio de un enlace dativo o coordinado, el cual ocurre cuando un átomo cede sus dos electrones para formar un enlace. Entonces, teniendo sus dos reactantes, vamos a formar un producto. En este caso, boro va a formar el átomo central. Y por ser el número 3 en la tabla periódica, solo será enlace simple con flúor. En el caso de amoníaco, el nitrógeno va a ser el átomo central y sus hidrógenos irán rodeándolo. En este caso, el nitrógeno tiene dos pares libres. Entonces aquí sucedería el enlace dativo, ya que boro tiene sus orbitales libres. Aquí es donde entra la ley de Lewis. Como vimos anteriormente, una base se cumple cuando tiene moléculas con pares libres, como sucede en el caso del amoníaco. Entonces ya sabríamos que aquí es una base. En el caso de boro, el ácido se cumple cuando una molécula está con el octeto incompleto, o sea, recibe electrones, tal como lo vimos con este enlace dativo. Entonces, aquí se formaría el ácido. Así obtendríamos un adducto. Esta palabra proviene de adición
y ucto de producto. Como ya vimos en el anterior ejemplo, para poder reconocer una reacción ácido-base de acuerdo con la ley de Lewis, tenemos que tener dos reactantes y un producto. En este caso tenemos ion hidronio, agua y el producto. Entonces, tenemos que encontrar dónde se va a formar el enlace dativo. En este caso, el hidrógeno, como tiene +1, no cuenta con electrones, entonces pasaríamos a el agua, el oxígeno quedando como átomo central, y como el oxígeno tiene la regla del octeto completa, significa que cumple con la ley de la base, que significa que tiene moléculas con pares libres. Entonces, aquí es donde se formaría el enlace dativo, ya que, como dije, el ion hidronio tiene su capa externa vacía, esperando aceptar los electrones. Entonces aquí es donde determinamos que el agua es la base y el ion hidronio es el ácido, formando así el adducto. Vamos a hablar acerca de la reacción de sustitución. Como su palabra lo dice, sustitución es cuando un átomo o grupo en un compuesto químico es sustituido por otro átomo o grupo. Ahora, dentro de la química orgánica hay dos tipos: halogenación y sustitución nucleofílica. Primero vamos a ver halogenación. Aquí ya tenemos su estructura general. Primero, tenemos que conocer qué significa cada uno de estos. Aquí tenemos lo que se conoce como el alcano. Aquí tenemos un halógeno, un haluro de alquilo y el hidrácido. Básicamente la halogenación va a ocurrir en tres pasos. Primero, el halogenuro va a sufrir una ruptura homolítica, lo que quiere decir que vamos a tener dos halógenos de manera atómica. Después, como segundo paso, uno de ellos va a venir y va a romper el enlace covalente, tomando así el radical para formar el haluro de alquilo. Y como tercer paso, el que quede va a venir y va a tomar el hidrógeno para formar el hidrácido. Ahora, para el caso de la sustitución nucleofílica, básicamente esta es su fórmula general. Tenemos que conocer primero, al igual que acá, cómo se determina cada uno. Este vendría siendo el grupo entrante, es decir, el grupo que va a sustituir. Este sería el sustrato, quiere decir que es la molécula donde va a ocurrir la sustitución. Este sería el producto, que es algo general en todo tipo de reacciones. Y este sería el grupo saliente, es decir, el que va a ser sustituido. Básicamente aquí ocurre un intercambio, ¿vale? Es decir, la sustitución. Aquí, en la sustitución nucleofílica, para que sea nucleofílica, este grupo debe de ser un nucleófilo. Ahora, existen dos tipos: SN1, que es de primer orden, ya que la velocidad de la reacción depende del catión y del anión, y el otro es SN2, que es de segundo orden, ya que la velocidad de la reacción depende del nucleófilo.